Hola amigos de Dudemos de la Historia, aquí Simón una vez más quien les habla y hoy día vamos a hablar de Egipto, de la presa de Asuán y de muchos monumentos históricos, cementerios, edificaciones que quedaron en el agua por la construcción de esta presa o represa de Asuán en Egipto, que fue construida entre los años 1959 y 1970 por el gobierno egipcio y soviético, supuestamente por las inundaciones que estaba causando el caudal del río Nilo. Entonces el presidente Gamal Abdel Nasser, acuérdense de ese apellido, fue responsable de impulsar esta construcción en Egipto. Entonces vamos a ver a detalle un poco lo que pasó. Decíamos que antes de Egipto tenía muchas inundaciones anuales y sequías ocasionales, entonces era un vaivén supuestamente de cambios de clima y podemos ver que Egipto antiguamente tenía el nombre de Kemet, lo que nos recuerda a los kemetistas, que son la gente que sigue la religión antigua de Egipto, que prácticamente ya no existen. Que Kemet significa tierra negra. Y sobre la presa podemos decir que se construyó entre los 60 y 70, en el 59, bueno. Y es que se construyó para aliviar inundaciones, pero de rebote se destruyeron demasiadas construcciones, como les dije, se trasladaron algunas para hacer más atractivo el turismo en Egipto. Bueno, como podemos ver, muchos templos por la UNESCO fueron salvados, como los templos de File, Galapsha y Amanda, que hubo otros que fueron donados a otros países, que tenemos todo esto, que fueron donados a muchos países, a museos de Nueva York, Turín, y así hacia muchos lados, en museos nacionales. Entonces, acá tenemos un mapa de lo que era Egipto antiguamente. Vemos que esto por acá estaría ubicado Alejandría, el Cairo y las pirámides, y esto vendría siendo el río Nilo, que recorría todo Egipto. Y acá vemos Egipto lo mismo, pero acá quiero acercarme y mostrarles que acá tenemos la famosa presa de Asuán, que dejó de desbordarse el río Nilo, que tenía este tamaño delgado a todo esto. Y ahí es cuando les digo que se destruyen de más de 1000 monumentos arqueológicos, tanto cementerios, edificaciones, construcciones, y quizá quién sabe más que está allá debajo del agua. Entonces, todo esto empieza a hacernos sentido con lo que les voy a mostrar a continuación. Ojo, acá el lago Nasser con el apellido del presidente que falleció justo cuando terminaron la presa. De nuevo, el lago Nasser. Y acá tenemos el famoso monumento de Abu Simbel. Entonces, podemos ver que quedaron muchos templos bajo el agua, como la fortaleza de Kertasi. Solo se salvó un pequeño kiosco romano, o el templo de Herf Hussein, o algunos asentamientos y tumbas como las de Tosca, Tumas y otras zonas nubias. En el Egipto, en la zona del norte, fueron los lugares que se perdieron, que a la fuerza hice que la inteligencia artificial me diera algunos datos porque se negaba a dármelo. Y en la parte de Sudán fueron destruidos el templo de Aqsa, el templo de Faras, el templo de Sonki, de Beira, Gebel Ada y otros pueblos nubios antiguos. Encontrar fotos de estos lugares me costó demasiado. Y acá está la famosa presa de Asuán, que les mostraron en el mapa. Todo esto es artificial y lo construyeron, como les decía, entre los 60 y 70. Volvemos a Abu Simbel. Este fue el primer lugar que estaba en el recorrido del río Nilo y lo que arrastraría la presa. Entonces fue reubicado. Vemos que acá antiguamente había mucho espacio y posterior a la presa queda pegado al agua. Entonces vemos que la reconstrucción en verdad fue casi bloque por bloque, creando una réplica, no exactamente lo que nos cuentan. Y ahora está así Abu Simbel, a esta diferencia de la represa,
que es gigante. Pero dentro de todo esto está el antiguo Abu Simbel y el real. O sea, sabemos que acá puede haber un mundo antiguo bajo el agua. Y eso es lo que quisieron destruir y tapar en los años 60 y 70. Entonces podemos ver acá una foto de Abu Simbel, el real, el antiguo, el que estaba enterrado. Y vemos que es bien diferente a lo que nos muestran. Y así, por ejemplo, este es el templo de Amanda antes de que lo movieran para que no sea destruido por la presa. Así quedó después. Antes, después. O sea, tenemos ahí grandes diferencias partiendo que este tiene reja. Para mí esta es una entrada a un túnel que fue cubierta bajo el agua. Acá tenemos la fortaleza de Kertasi, que les decía que era un kiosco romano, lo único que se salvó. Acá tenemos la represa y esto fue lo único que quedó. Entonces vemos que ya están borrando mucha arquitectura de otros imperios, cosa que el turismo en Egipto sea solo una línea. Acá tenemos el templo de Isis en Kertasi. Y era el mismo lugar que el kiosco romano que les decía. Entonces, esta es una foto de antes de que se construyera la represa. Y esa de después. Lo único que quedó. Acá tenemos Gref Hussein, otro lugar inundado. Acá están los planos dibujados antes de que se creara la represa. Podemos ver que tenía una gran profundidad bajo tierra. Y esto fue lo que quedó. O sea, de todo esto nos quedó gracias a esa represa esto. Y esto es Faras. Creo que esto ya es Sudán, si no me equivoco. Pero habían construcciones que hasta tenían imágenes religiosas ortodoxas que quebraban toda la narrativa oficial de Egipto por la ubicación. Entonces, algo nada que ver, obviamente marcas de la Inquisición, de la religión, como quieran llamarle. Pero esto también fue destruido, no quedó nada. Acá tenemos Gabel Ada, otro lugar que fue destruido que tenía monumentos históricos. Bueno, acá tenemos ejemplos de templos que sí fueron rescatados, entre comillas, porque para mí son réplicas donadas a museos. Por ejemplo, tenemos el templo de Dendur de Nubia, que fue donado al Museo Metropolitano de New York de las Artes. Vemos que antiguamente acá tenemos un dibujo que era así. Y en el museo es así. Una bonita réplica, quizá hecho con algunos materiales. También tenemos el templo de Devot, que era así originalmente. Y fue donado a Madrid, España. Todo por el contexto de la represa y ahora es así. O sea, una bonita réplica, quizá con los mismos materiales, quizás no. Y vemos el templo de Tafa, que no pude encontrar una foto antigua, que está en los Países Bajos, que de nuevo es un edificio hecho con materiales antiguos. Y aquí me quedo, amigos, debido a que no pude encontrar más fotos. Es lamentable lo que pasó con estos lugares debido a que tenían un valor arqueológico inigualable y por la creación de esa presa se perdieron más de 1000 monumentos e información valiosísima para la historia del mundo, para entender el mundo antiguo. Y una vez más vemos que o inundan o destruyen o tapan todo lo que no siga la narrativa oficial del tiempo lineal que nos cuentan. Así que eso, amigos, muchas gracias por escucharme hoy. Nos vemos la próxima. Suscribirse, campanita y dar me gusta, por favor. Gracias.